Pues bien amigos, buenas noches, mil disculpas por la tardanza. A nombre de la Orden Rosacruz OM, agradecerles por su participación. Como ya sabemos, todo lo que se va a exponer en esta oportunidad es extractado de los libros escritos por el venerable maestro Om Yewam Som, del curso esotérico Rosacruz, Imaginación Creadora, con el título Orden, Método y Éxito. Pues bien, hemos elegido este título de Orden, Método y Éxito porque son los elementos básicos complementarios de los 5 valores y fundamentalmente para desarrollar la imaginación creadora. Definimos orden a la forma o manera en que deben estar colocadas las cosas o las personas según un determinado criterio o una determinada forma. Por ejemplo, cuando hablamos de la orden Rosacruz o del orden de Melquisedec, precisamente se refiere a un orden de vida, una forma de vida, un estilo de vida, si vale el término. Esta forma de vida nos encamina a un conocimiento que nos ayuda a vivir y entender la vida de una manera consciente, en nuestro caso, ¿no? Como aspirantes, como estudiantes a la orden la Orden Rosacruz OM. Método es el procedimiento sistemático, podríamos decir, que se sigue para conseguir algo. Es decir, por ejemplo, es el procedimiento por el cual vamos a hacernos más expertos con el ejercicio de nuestras prácticas, digamos, nosotros como estudiantes y practicantes de la Rosacruz, ¿no? Que nuestras prácticas sean mucho más eficientes, ¿no? A través de un método, ¿no? Por ejemplo, o la imaginación, o las prácticas del IAU, o las prácticas de asimilación de energía cósmica, telúrica, en fin, cualquier ejercicio, prácticas. Y para ello utilizamos un método, es decir, un procedimiento sistemático. Y como tal, digamos, empezamos a hacer nuestras prácticas de transmutación sexual por 10 minutos, ¿no? Posteriormente, después de unos cuantos meses, aumentamos a 20 minutos. Y así sucesivamente, tal vez a los 6 meses o un año, llegamos a los 30 minutos, pero de una manera metódica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacerlo constante y frecuente, metódicamente. Vamos aumentando en tiempo de una forma metódica y sistemática, ¿no? Y éxito es el logro alcanzado gracias al esfuerzo de la constancia, de la paciencia y la perseverancia. En nuestro caso, como aspirantes, el anhelo del despertar de la conciencia, gracias a que hemos seguido rigurosamente un método de vida y de prácticas para el despertar. Pues bien, con esta aclaración pasamos a relatar un interesante episodio que vivió nuestro amigo Juan, concerniente a lo que estamos mencionando en esta oportunidad. Y él nos habla de un señor, don Félix, quien en una oportunidad se presentó ante nosotros, dice, ¿no?, el maestro, como con características propias, ¿no? Como renegón, un viejo idiota, oligofrénico, deprimido, de aproximadamente 70 años, desconfiado de las cosas que decía su joven nieto, y dispuesto a poner las cosas en su lugar, vino a una de nuestras reuniones, donde luego de algunos divertidos impases propios
de su vieja edad y de su estado, se vio convertido y contagiado con la juventud, de la alegría de la juventud, ¿no?, de quienes le rodeaban, y poco a poco se olvidó del motivo de su visita. No hizo nada por colocar las cosas en su lugar, sino esperó a que pase la reunión y después de ella nos abordó con una gentil invitación para poder continuar con el desarrollo de la enseñanza de las que él no creía, pero que le inquietaba de sobremanera. Disipadas las dudas y la desconfianza original por la cual le había llevado a la oficina, y satisfecha su curiosidad propia de su edad, ¿no?, se despidió prometiendo que nos volveríamos a reunir, pero solo cuando hubiese logrado verificar por sí mismo si todo lo que le habíamos instruido tenía eficiencia y veracidad. Y es así que pasaron aproximadamente como 4 años, nos dice el maestro, y el antes viejo, renegón, olvidadizo hasta de su sexo, nos esperaba en el salón de reuniones y hasta corrió, ¿no?, hasta alcanzarnos a nosotros. No lo reconocimos en principio, dice el maestro, ¿no?, pero luego de unos instantes supimos de quién se trataba. Y él nos empieza a describir, ¿no?, sus antes desordenados y grisáceos cabellos, que parecían telas de araña, estaban muy bien peinados y a la vez negros y bien afeitado, elegantemente vestido, con ropa deportiva, irradiaba una alegría y vitalidad contagiante, a todas luces. Había dejado de usar los anteojos porque ya no los necesitaba. Las rabietas continuas de antes que le caracterizaban, ¿no?, las había cambiado por alegría, por esa alegría de vivir, tal vez porque ha superado toda esa clase de depresiones y falta de memoria, etcétera, ¿no? Y es más, cursaba un nivel superior de idiomas porque él decía que era hora de conocer el mundo y que pronto partiría rumbo a Europa. Entonces, el maestro relata que les pidió que le dejaran hacer una pequeña demostración de su nueva memoria, a lo que el maestro accedió. Entonces el maestro tomó un libro recién recibido como un regalo para ilustrar su ignorancia, nos dice, y lo abrió en cualquier página, ¿no?, al azar, y se lo enseñó a don Félix. Por tan solo 3 segundos. Le pidió que le dijera qué es lo que había visto o leído. Este señor, don Félix, un tanto perplejo por lo inesperado, por ese inesperado arranque de manera también inesperada, porque fue todo así bien espontáneo, sonrió y pidió disculpas porque se quedaría unos minutos en silencio. Luego de un par de minutos, comenzó su formidable demostración. Y el maestro nos menciona que con una memoria casi fotográfica, descubrió las palabras del libro, sus gráficos y su texto. Su vida había cambiado totalmente. La transmutación sexual y las prácticas de retrospección habían regenerado formidablemente su organismo en general, y del viejo idiota, oligofrénico, deprimido, no quedaba ni el recuerdo, nos dice. Y es más, estaba enamorando con una joven de 30 años, imagínense, ¿no? Realmente un gran cambio. Entonces el maestro nos comenta que la sexualidad y la memoria se hallan en íntima relación y es imposible encontrar memorias verdaderamente prodigiosas en individuos de vida sexual desordenada y cuyas actividades se hallen sometidas a la pereza.
Solo la actividad es vida, como ya sabemos. Una vida pletórica de ricos matices, nos describe el maestro, a nivel no solo físico, sino intelectual, emocional, volitivo, etc. Es lo que permite la transmutación sexual, la maravilla de la energía sexual, que obra en los que realmente quieren aprender a vivir de verdad, aprender a vivir realmente. Pues bien, para Dios y su sagrada voluntad, es que cada uno de nosotros conquiste lo que a uno considere lo más importante en su vida. Que logremos nuestros objetivos y alcancemos y nos coronemos de la felicidad, ¿no? Esa plenitud de felicidad. Dios que quiere que cada uno de nosotros nos hagamos sabios, nos hagamos inteligentes, y que conquistemos el poder, y que conquistemos triunfos, y que conquistemos la gloria como muestra de su voluntad. Si hay alguien que no quiere nuestra felicidad, si hay alguien que no quiere nuestro éxito, si hay alguien que no quiere nuestro poder y gloria, ese alguien se llama religioso, o triple 6 o 666, que en síntesis es eso, lo mismo, ¿no? Y ese quiere no solo nuestro dinero, sino también quiere nuestra personalidad, también quiere nuestros bienes materiales tal vez, ¿no? Nuestros hijos, nuestro futuro y hasta nuestra alma. Y tal vez realmente en el fondo eso es lo que realmente busca, ¿no? Nuestra alma. Pero si realmente queremos ser felices, nos dice el maestro, no habrá poder maligno, negativo, que se oponga a nuestra voluntad. Esa voluntad que está en constante y vibrante armonía con eso que es Dios. Y que conquistemos lo que realmente queremos alcanzar. No debemos cometer el error de esperar el fruto de nuestro trabajo, nos dice el maestro, ¿no? El fruto nos llegará en su momento oportuno, en el preciso instante, y tal vez como ni un minuto antes ni un minuto después. Y como dice el refrán, quien espera, desespera, y la desesperación es la antesala de la locura. Él también nos dice de que es mejor el amor a la obra que el amor al fruto, ya que el fruto puede ser digerido, mas la obra, eso que llegamos a plasmar, a cristalizar físico tridimensionalmente, puede llegar a ser inmortal, ¿no? Y él nos recomienda y nos dice, ama tu obra, ama tu imaginación, ama tu propio desarrollo integral, ¿no? Individual. Y los frutos, nos dice, vendrán como consecuencia de ese trabajo, ¿no? Y tal vez en abundancia, ¿no? Si pese a todo el esfuerzo que pongamos, no logramos obtener lo que queremos, hay que seguir intentando. Hay que seguir practicando, hay que seguir y seguir practicando. Y si aún así, pese a ese esfuerzo, ese sacrificio, esa constancia, uno no logra realmente alcanzar lo que quiere, puede ser que la falla no esté en el poder del poder creador de la imaginación, ¿no? Sino en la falta de preparación. ¿Acaso no está la imaginación por encima del conocimiento? Nos dice el amigo. Y nos hace una comparación, ¿no? El sol está siempre por arriba de las nubes. Pero hay días que evidentemente
amanecen nublados, ¿no? Pero si eliminamos esas nubes de nuestro egoísmo, de nuestra visión, de nuestra ambición, de nuestra pereza, de nuestro orgullo, nuestra imaginación creadora será tan radiante como el sol, ¿no? Como el ejemplo que nos pone, de un sol de mediodía, bien fuerte, bien radiante, ¿no? Bien hermoso. Por ejemplo, si una persona que quiere llegar a ser gerente, sueña con ser gerente de una compañía, o sueña con ser doctor, o sueña con ser un gran profesional, un hombre exitoso, pero su capacidad es solo para un nivel de subalterno, entonces nunca va a poder ser gerente. Lo que debe hacer esa persona, ese individuo, es prepararse. Lo que debe hacer es capacitarse, ¿no? Con orden y aprovechamiento y aprovechando a lo máximo eso que es la imaginación creadora, puede prepararse y capacitarse para el puesto de gerente o para cualquier otro anhelo que quiera conseguir, y utilizar su imaginación a lo máximo, y va a poder obtener las mejores calificaciones, digamos, en el curso de su preparación, ¿no? E inclusive reducir su tiempo de estudios al mínimo posible, ¿no? Todo depende qué es lo que quiera, quién es el que quiere ese puesto, quién es el que quiere ese logro, ese anhelo. Hay quienes, pese a ser ordenados, hay quienes, pese a ser metódicos, tenaces, persistentes y pacientes, no obtienen lo que quieren. Si alguien después de 30 años o de 40 años se entera de un conocimiento para lograr su objetivo, como por ejemplo un gimnasta que se entera de una serie de especiales de ejercicios y también de una alimentación adecuada, ¿no? Equilibrada para el desarrollo de sus músculos, puede hacerlo si se lo propone realmente. Poco o nada importa la edad, aunque precisará tal vez recurrir a un especialista médico que lo asesore, ¿verdad? En cuanto se refiere al desarrollo de la imaginación creadora, así como al cerebro, nada importa la edad, porque incluso personas de edad avanzada que ya perdieron la memoria pueden obtener magníficos resultados sin necesidad de arriesgarse su integridad ni salud mental. Entonces simplemente es querer hacerlo. Precisamos trazarnos un método, una disciplina, y poco a poco, haciendo ejercicios cada vez más rigurosos, podremos desarrollar la imaginación a niveles insospechados por la ciencia actual. Solo se requiere de plantearse la idea, proponerse y volar, ¿no? Es así, simple y sencillo. La acción es esa, ¿no? No hay que darle tantas vueltas y vueltas, que si puedo, no puedo, que el tiempo, que etcétera, 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 ¿no? El resto es cuento, o sea, ego, ¿no? Es así de simple y sencillo cuando uno realmente quiere vivir o quiere conseguir algo, ¿no? Plantearse la idea, proponerse y volar hasta conseguir su objetivo y alcanzarlo, ¿no? Y la felicidad, porque lo hemos alcanzado, ¿no? Entonces es así. Este conocimiento es para personas normales y corrientes que quieran desarrollar su imaginación, ¿no? Por lo que vamos a empezar con los ejercicios. El maestro nos dice en esta parte de la imaginación creadora del último capítulo, y nos recuerda que es imposible que alguien con una magnífica imaginación carezca de memoria, o alguien viceversa, ¿no? Con una pésima memoria tenga imaginación. Es urgente recuperar la memoria
lograr una magnífica memoria y todo lo que aprendamos, todo lo que estamos aprendiendo es transmitido a nuestro cerebro gracias a nuestros sentidos. Entonces, ese es el orden, ¿no?, interno, si vale el término, o en nuestro cuerpo. Tenemos que tener una magnífica memoria no solo visual, sino táctil, olfativa, auditiva, etc. Utilizar todos los medios a nuestro alcance para lograr nuestra meta, ¿no?, nuestro éxito. Entonces, el ejercicio consiste en un ejercicio que todos lo sabemos, evidentemente, pero que tal vez ahora sería bueno empezar a ponerlo en práctica de una manera mucho más rigurosa, ¿no? Al despertar, trata de recordar tus sueños. Abres los ojos y sin moverte, serenamente, trata de recordar todo lo que has soñado, ¿no?, y con todo lujo de detalles. Y si no puedes recordar, trata de poner un esfuerzo, ¿no?, relacionar una acción con la otra, porque evidentemente ya sabemos qué cosa nos ha sucedido y cómo, y tal vez tenemos toda una idea clara, pero de repente es como que nos vamos olvidando lapso tras lapso, ¿no? Pero serenamente tratamos de recordar absolutamente, recalcando con mucho lujo de detalles todo lo que hemos soñado. Una vez, posteriormente otra vez, y tal vez para reforzar una tercera vez más, ¿no? Después de habernos recordado absolutamente todo, nos levantamos serenamente, agarramos nuestro soñario y escribimos todo lo que nos hemos soñado. Y si por alguna circunstancia o momento o situación uno se ha despertado de una manera muy rápida, muy de repente, pero otra vez vuelve a serenarse y trata de recordar y trata y no puede, entonces lo que nos sugiere el maestro es de que pronunciemos el mantra Raom Gaom, ¿no?, y concentrado siempre en nuestro templo corazón, pronunciamos Raom Gaom, Raom Gaom, o lo puede ser uno de una manera un poco más alargada, ¿no? Raom Gaom. Y es increíble cómo este ejercicio, como este mantra, uno empieza a visualizar como si fuera los volcancitos, ¿no?, que empiezan a eruptar, ¡plum!, y se acuerda uno. Y sigue repitiendo y es como un volcancito, ¡plum!, otra vez empieza a eruptar y empieza uno a recordarse y a recordarse y a recordarse. Es increíble, este mantra es buenísimo y bien interesante. Y es así como uno puede alcanzar a recordarse otra vez todo lo que ha sucedido y, bueno, anotarlo, ¿no?, en su soñario. Entonces, al mediodía, hacer un nuevo ejercicio de retrospección de todo lo que se ha realizado hasta ese momento. Vale decir, desde el momento en que hemos terminado de hacer nuestra retrospección en la mañana y hemos anotado nuestro soñario, hasta ese momento tenemos que recordarnos otra vez hacer una retrospección a partir del mediodía, ¿no?, con todo lujo de detalles. Si digamos uno está en el trabajo, por decir, ¿no?, y tiene un momento de descanso, entonces por ahí sentadito en un lugar tranquilo, un poquito alejado, tal vez en un patio o una plaza, o donde se encuentra, o en el coche, o si está en su casa, digamos, después de almorzar, en su habitación o en cualquier lugar, se sienta un momento y empieza a hacer esa retrospección serenamente, ¿no?, de todo lo que le ha acontecido en el lapso de la mañana.
Y lo mismo en la noche, ¿no? Ya cuando nos vamos a descansar, nos cepillamos los dientes, etcétera, nos cambiamos, nos vamos a la cama, hacemos nuestra oración para pedirle a nuestro Divino Padre, nuestra Divina Madre nos ayude a salir en cuerpo astral, o antes de empezar a hacer la práctica, empezamos con la retrospección o nos acomodamos ya en posición para salir de una determinada forma al astral, y ahí o después o antes o ver, ¿no?, en qué momento es lo más adecuado, pero normalmente uno le pide al Padre que le ayude a salir en cosmos astral, y la retrospección nos ayuda a salir en cuerpo astral también, ¿no? Entonces, uno ya en su recámara, echado, bien dispuesto ya a descansar, entonces empieza a hacer la retrospección, desde el momento en que se ha tapado con su frazadita y ha puesto sus brazos tal vez en cruz en el pecho. Desde ese momento hasta mediodía, y tal vez ya no solo de mediodía, sino en la mañana, y ya no solo de la mañana, sino también de toda la noche, y así sucesivamente, del día anterior, de los 2 o 3 días anteriores, de la semana, y así poco a poco, según como vaya poniendo su intención, su imaginación, su predisposición, sus ganas, tal vez puede llegar inclusive con mucho lujo de detalles hasta el momento en que es un niño, ¿no?, un adolescente, un niño, y tal vez si tiene un poco más de imaginación, poder recordar su vida anterior, ¿no? Entonces eso es lo que hace que podamos romper toda esa rutina diaria, ¿no?, nuestra retrospección. Entonces, el maestro también nos dice de que no solo tenemos que aprender a captar las cosas, no solo tenemos que aprender a captar las cosas de una manera mecánica y ya acostumbrada por nuestros 5 sentidos, sino tratar de captar todo con nuestros 5 sentidos, pero con mayor detalle. Todo lo que hemos visto, digamos, si de repente nos encontramos escuchando música, ¿no?, o escuchando una conferencia, o escuchándole al amigo, al maestro, o escuchando a nuestros familiares, etcétera, tratar de escuchar absolutamente todo. Y también oliendo, tocando, con todos los detalles, ¿no?, como ya habíamos puesto el ejemplo de la música, o si se encuentra uno, digamos, en una plaza o en medio de la naturaleza, tratar de captar el canto de los pajarillos, el murmullo de las aguas, y si hay viento, una brisa, no el bramar del viento, en fin, ¿no?, todo cada vez con mayor detalle, viviendo el instante, tratando de percibir con mayor plenitud eso que es el Yahu. Y también nos dice que podemos desarrollar esa memoria táctil, ¿no?, tocando con las manos, con los dedos, ¿no?, todo lo que tocamos, y no solo con las manos y con los dedos, sino inclusive con el cuerpo, con toda la piel, ¿no?, y también con nuestro sentido del gusto, el sabor de todo lo que nos servimos, de lo frío, el caliente, lo dulce, lo amargo digamos, de un jugo ácido, o lo dulce de algún helado, o de un pastel, en fin, lo que sea, etcétera, ¿no? Y lo mismo con la memoria de los olores que se han percibido durante el día,
debe repetirse así como lo hacemos de día, de la misma manera en la noche, ¿no? Entonces toda esta clase de ejercicios nos lleva a cultivar eso que es la memoria. Y ejercitándolas sin acudir a ninguna clase de trucos. Los trucos son trucos, y como trucos son simplemente ficción, simplemente espectáculo, ¿no? Es un engaño, nos dice el maestro. La verdadera memoria nada tiene que ver con los trucos ni la ficción. La verdadera memoria nos lleva prácticamente a revivir lo real, lo verdadero, lo que hemos vivido de instante en instante. Y haciendo rápidamente una retrospección del relato de Don Félix, ese señor viejo, idiota, oligofrénico, de más de 70 años, taciturno, podríamos decir que recuperó su salud, su vitalidad, sus ganas de volver a vivir y mejor aún enamorado, gracias a este método de la retrospección y de la transmutación sexual. La sexualidad y la memoria, nos dice el maestro, tienen íntima relación, y la energía contenida en una sexualidad íntimamente cultivada obra maravillas. Es imposible que individuos de una vida sexual desordenada y exponentes de la pereza, del vicio, cultiven una imaginación creadora. La vida a nivel físico, la vida a nivel emocional, intelectual, volitiva, se recupera con la transmutación sexual. Una magnífica memoria se desarrolla cuando es regada con las aguas de la transmutación sexual, es decir, con una vida sexual regida por los más nobles y altos principios de vida trascendentalmente humanos, ¿no? Así como nos lo enseña el maestro Byung-Won. La enseñanza de la imaginación creadora no es para distraer a ningún joven, menos a un padre de familia, o peor a una madre que a título de imaginación quiere abandonar sus humanas responsabilidades, ¿no? Diciendo que va a desarrollar su imaginación creadora o se va a dedicar a sí misma, etc., ¿no? La imaginación creadora no trata de hacer aparecer de la nada el dinero, por ejemplo, ¿no? Que se necesita para cubrir las necesidades básicas o las prioridades para la sobrevivencia, en fin, ¿no? Si quiere realmente desarrollar la imaginación creadora, lo primero que se debe comprender es que la imaginación no es para satisfacer los apetitos personales, no es para satisfacer los apetitos egoicos, sino para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Profundamente, para conocernos más y para conocernos mejor. Y cuando se tenga una formidable imaginación, el maestro nos dice, se podrá inclusive materializar montones de dinero. Pero ¿para qué vamos a querer el dinero, ¿no? Pero el maestro nos recuerda y nos dice, pero hay que tener mucho cuidado, porque eso que está destinado, porque esa acción, ¿no?, de hacer dinero, etcétera, está destinado a instituciones especializadas y podemos correr terribles riesgos, ¿no? Y acabar en la cárcel o muertos, y de ahí realmente ya la imaginación no nos saca, definitivamente. También existen muchas otras formas mejores para disfrutar la vida, la naturaleza y todo lo que nos rodea, al margen del dinero, evidentemente, ¿no? Cada uno de nosotros
poco a poco vamos experimentando que el dinero no es todo en la vida, y es más, tal vez es un simple complemento para vivir de una vida, entre comillas, vida, muy racional tal vez, ¿no? Pero bueno, todos poco a poco vamos a ir entendiendo el valor que realmente tiene el dinero en nuestras vidas, ¿no? Viviendo con inteligencia y sabiduría podremos unir, nos dice el maestro, lo divino y lo humano, gracias a la imaginación creadora, precisamente con estos ejercicios mencionados en todas las lecciones que hemos ido disertando del libro Imaginación Creadora, ¿no? De las pasadas lecciones de este curso que hoy ya llega a su fin. Con la retrospección y la transmutación sexual ordenada y metódicamente, podemos cultivar y llegar a niveles nunca vistos y menos sospechados tal vez para la criatura racional común y corriente, ¿no? Entonces en esta parte también el maestro nos habla de que errar es humano, pero trascender el error es también humano, ¿no? Entonces eso nos da a entender de que hasta un humano puede tener un error, ¿no? Pero él, porque nadie es perfecto todavía, pero tenemos la posibilidad aún así de trascender ese error, ¿no? Todos los errores evidentemente pueden trascenderse con el sabio cultivo de la imaginación creadora, ¿no? Y ese es el afán, ese es nuestro curso, ese es nuestro aprendizaje, nuestra escuela, ¿no? De que constantemente vamos a ir tal vez cometiendo errores, pero vamos a tener la posibilidad de aprender de nuestros errores para trascenderlos, ¿no? El maestro nos dice que podemos trascender todos esos errores con sabiduría cósmica, con la sabiduría del Padre que mora en secreto, puesta a nuestro alcance en las profundidades de nuestro universo interior. Ya sabemos, ¿no?, de eso que es nuestro Padre íntimo. Y recorrer y podemos tomarla, ¿no? Y podemos utilizarla bebiendo del sagrado cáliz, que es el maravilloso elixir de los inmortales, ¿no? Y forjar nuestra invulnerable armadura de virtudes, ¿no? O sea, de lo que debemos que conquistar realmente, con la exótica piedra de fuego y luz, o sea, con nuestra sexualidad bien entendida, con nuestra sexualidad bien vivida, para así un día inflamar con fuego, con el fuego de nuestro amor, los corazones sedientos de luz, ¿no?, que nos rodean, que están bien cerca de nosotros, que están lejos de nosotros, que están ahí esperando que cada uno de nosotros pueda dimanar ese fueguito, esa luz del amor, ¿no?, y dar la enseñanza y brindar a toda la gente, a toda la humanidad, eso que es la sabiduría del Cristo cósmico, esa sabiduría que nos enseña la Orden de la Cruz, gracias al verbo de fuego del venerable maestro Mye Wamson. Pues bien, con esto termino este capítulo tan interesante, y que para reflexionar tal vez les invito a leer, a volverlo a leer, ¿no?, y que poco a poco vayamos despertando en nosotros cada vez más interés, ¿no? Y eso nos dice el maestro, no van a ser de un momento para el otro, nosotros tenemos que forzarlo, ¿no?, porque lamentablemente nuestra naturaleza lunar, egoica, de inconsciencia animal, no quiere nada de eso, ¿no? Pero tenemos la potestad, tenemos la facultad de poder forzar, ¿no?, porque tenemos los elementos necesarios, tenemos una conciencia, tenemos el fuego, la energía necesaria,
y fundamentalmente tenemos a nuestro Padre que mora en secreto, a nuestra Divina Madre, ¿no? Que son nuestro guía, el Maestro, nuestra luz, nuestro faro, para poder hacerlo. Entonces prácticamente cada uno de nosotros tiene la gran dicha de haber podido conocer en esta época la enseñanza, y solo cada uno de nosotros puede ponerla en práctica si es que quiere, ¿no? Eso es lo que normalmente y cotidianamente nos dice el maestro, ¿no? Si hace alguna actividad, si hace su trabajo esotérico, sus prácticas esotéricas, no lo haga con un interés, por una obligación, ¿no? Hágalo si es que realmente quiere, si quiere aprender a amar, si quiere despertar su conciencia, nos dice, ¿no? Pues bien, amigos, les agradezco por su atención y les invito a realizar preguntas si acaso las tuvieran. Entonces les cedo la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches, Tomás. Una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Parece que hay una interrupción. ¿Me escuchas? Hola. Sí, adelante. Sí, Esther, si puede escribir su pregunta, por favor. Bien, lo haré. Tenemos una pregunta del auditorio. Dice Jacqueline, buenas noches. ¿Me puede repetir el mantra que nos ayuda a recordar los sueños? Gracias. Gracias por la pregunta, Jacqueline. Sí, buenas noches, Jacqueline. ¿Me puedes repetir el mantra que nos ayuda a recordar los sueños? Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, es el mantra Raom Gaom, ¿no? Ese mantra nos ayuda a poder recuperar o recordar si por algún motivo, como ya había mencionado, uno se despierta con un poco tenso o asustado, porque a veces pasa, uno tiene alguna obligación o tiene que ir al trabajo, en fin, ¿no? Y no resulta que se olvidó poner el despertador, o el hecho mismo de poner el despertador y despertar de una manera brusca hace que evidentemente nos olvidemos de nuestro sueño, pero como tenemos que tantas actividades y responsabilidades, ya lo vamos postergando, ¿no? Entonces, inclusive el maestro nos dice que tenemos un reloj biológico, ¿no? Entonces, si normalmente tenemos que despertar a las 5 de la mañana, por decir, o 6 o 8 de la mañana, entonces, después de haber hecho en la noche nuestra petición para salir al astral, a nuestros divinos padres, también pedirle a nuestro Padre de que nos ayude a despertar el horario que necesitamos despertar, ¿no? De tal manera que no tengamos que despertar sobresaltados por el ruido del despertador, ¿no? Entonces es ese otro ejercicio que tenemos que empezar a poner, ¿no? Para regularizar todo nuestro proceso de prácticas, ¿no? Y él también nos recomienda al respecto de que en lo posible tratemos de descansar a las 10 de la noche, ¿no?
después de las 10 de la noche ya tratar de estar ya bien listos para salir en cuerpo astral. Y eso nos explica porque precisamente 2 horas antes de la medianoche equivalen a 4 horas y 2 horas después equivalen a 4 horas también. Entonces, si hacemos un cálculo, en esas 2 horas antes del medio de la medianoche y las 2 posteriores, ya habríamos descansado como 8 horas, ¿no? Lo cual ya sería lo normal que necesita nuestro cuerpo para recuperar su vitalidad, ¿no? Entonces hasta las 5 o 6 de la mañana es como que más o menos podríamos decir que vamos descansando como de 8 a 10 horas, ¿no? Por decir. Entonces ya a partir de las 5 o 6 de la mañana el maestro nos dice que es lo ideal estar despierto, porque también estamos mucho más atentos, ¿no? Nuestro cuerpo está más predispuesto a percibir, ¿no? Más descansado. Entonces el mantra Raum Gaom, les reitero, el mantra es Raum Gaom, nos permite recordar nuestros sueños, ¿no? Esa sería la respuesta, amiga Jacqueline. Tenemos otra pregunta. Esther Quino pregunta, por favor, el significado de trascender. Ok. Gracias, Esther, por tu pregunta. Bueno, definitivamente este término, ¿no? O esta definición la podríamos entender solo de una manera, o vivir sería la respuesta correcta, de vivir de una manera conciencial, ¿no? Porque quien trasciende realmente solo es la conciencia, ¿no? Solo podemos trascender el tiempo, digamos, podemos trascender el espacio, podemos trascender nuestra naturaleza de una manera consciente, a través de la conciencia, ¿no? A través de la expresión de la conciencia, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Trascender es sobreponerse a un estado, ¿no? Vendría a ser. Ojalá que esté claro mi respuesta. Gracias por la pregunta, Patricia. Gracias. Tenemos otra pregunta de Patricia. Dice, buenas noches, ¿me puede explicar cómo se relaciona la sexualidad y memoria? Bueno, el maestro nos dice de que hay una íntima relación por todo el recorrido, inclusive que cuando realizamos la práctica de transmutación sexual, ¿no? Hay una íntima relación del sexo con el cerebro y el corazón, ¿no? Entonces todo lo que nosotros somos sexualmente viene a constituirse fundamentalmente nuestra energía sexual, y cuando la transmutamos vamos a alimentar a nuestra conciencia, pero esa calidad de la energía sexual va a determinar de lo que somos, lo que pensamos, ¿no? Ahí viene ya la relación, ¿no? de cómo actuamos, de cómo volicionamos y de cómo sentimos, ¿no? Entonces no solo hay una relación a nivel mental, ¿no? Cerebro, sino una relación físico, astral, mental, causal, ¿no? Astral, vital, vital, astral, mental, causal. Definitivamente todo el organismo humano está íntimamente relacionado con la sexualidad, porque ese es el origen de la vida, ¿no? Gracias a la sexualidad tenemos este cuerpo maravilloso, tenemos un cerebro,
Tenemos un cuerpo mental, tenemos cuerpos internos, aunque de naturaleza lunar, pero que ha surgido o han nacido gracias a la sexualidad, ¿no? Entonces, hay una íntima relación con la sexualidad, podríamos decir, Patricia. Gracias por su pregunta y espero que le haya respondido satisfactoriamente. Tenemos otra pregunta. Cristóbal expresa: gracias por la conferencia, Omar. El maestro Om Yewon-som expresa que aún no estamos en condiciones de hacer esto. Es propio de quien cristifica su cuerpo causal. Imaginar esa acción es hacer. ¿En qué consiste esa acción? En alguien que no, como nosotros, que recién estamos dando los primeros pasos. Gracias, Cristóbal, por tu pregunta. El maestro nos recuerda que mientras tengamos vida, es porque tenemos conciencia. Evidentemente esa conciencia está dormida, ¿no? Pero aún así tenemos efluvios concienciales, ¿no? Pero también nos recuerda el maestro de que tenemos toda la potencialidad necesaria para trabajar. Es más, el maestro nos recuerda de que si el animal racional no deja su estado, no es por alguna circunstancia externa, ¿no? Sino es porque no quiere, ¿no? Y hay veces uno inconscientemente se va escudando bajo ciertos elementos que no ayudan para su despertar, ¿no? Entonces el maestro nos dice, la Rosacruz es acción. ¿Y cómo entendemos esa acción? Así como él nos pone un ejemplo, digamos, ya, quiero aprender a nadar. Teóricamente está bien, puede tener un porcentaje de validez, ¿no? Pero realmente la acción es estar ahí y nadando, ¿no? Entonces, eso es lo que el maestro Om Yewon-som nos pide, ¿no? Porque evidentemente todos tenemos una conciencia, ¿no? Y esa conciencia solo es posible despertarla en la acción. No es que tenemos que esperar a algún momento, alguna circunstancia, algún motivo, ¿no? O algún día en particular. No, no es así, ¿no? Esa acción es constante, frecuente, ¿no? Y como el mismo maestro dice, no puede ser que haya errores, pero va a ser el resultado de la vivencia, no va a ser un error de simplemente querer satisfacerse como el grado psicológico, no, sino va a ser el resultado por querer vivir la enseñanza, ¿no? Entonces eso es válido, ¿no? Pero si de repente simplemente por querer dinero, digamos, ¿no? O por querer, no sé, un X deseo, entonces evidentemente siempre va a acabar donde no quiere, ¿no? Pero si ese esfuerzo y ese problema, y si no vence un problema y si tiene dificultades, todas esas dificultades, todos esos problemas van a ser el resultado de querer vivir la enseñanza realmente, ¿no? Así como alguien que quiere aprender a nadar y dice, yo me tiro al agua y ahí se traga mucha agua y se siente que se hunde o ya siente que no está respirando, en fin, ¿no? Y de repente su sexto sentido le dice, tienes que manotear más, tienes que estirar más el brazo, respira profundo, no botes el aire, en fin, y ahí que poco a poco empieza a sobreponerse a su pesadez y empieza a nadar y ya logró nadar, ¿no? Entonces es así, evidentemente el lograr nadar, el aprender a nadar, no va a ser fácil, ¿no? Vamos a tener terribles caídas, ¿no? Pero sabemos que estamos dentro del marco de la vivencia, del querer aprender a nadar, ¿no? No es que nos estamos metiendo al agua porque sí, ¿no? Si no tenemos un objetivo. Entonces, mientras no nos olvidemos de nuestro Padre, mientras no nos olvidemos
que la sexualidad es lo más importante en nuestra existencia, en nuestra vida, entonces cualquier fracaso siempre va a ser una experiencia más que van a coronar, nos van a llevar a un triunfo, ¿no? Eso le podría decir a Cristóbal. Gracias por tu pregunta, Cristóbal, y espero haber respondido satisfactoriamente. Omar, una preguntita. Sí, adelante, María. Ah, Sí, te escucho. Quería preguntarte en las prácticas, ¿cuán importante es la cantidad de las prácticas o la cualidad o las dos cosas? ¿Podrías explicarnos? Sí, claro que sí. El maestro nos dice que las dos definitivamente tienen su importancia, ¿no? Y cada quien cumple una misión, ¿no? Pero al margen de ello, el maestro nos dice que debemos aprender a realizarla con el corazón, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros hagamos nuestros ejercicios, nuestras prácticas, ya sea de 1 hora o de 5 minutos, ¿no? Si las hacemos realmente con el corazón, como conciencias, esforzándonos por percibir día a día cada vez mejor nuestros ejercicios y nuestras prácticas, va a tener un resultado objetivo, ¿no? Pero si simplemente lo hacemos por cumplir o porque lo tengo que hacer porque me han dicho dentro de la orden que tengo que practicar, en fin, ¿no? Que evidentemente todos empezamos de esa manera, ¿no? Porque no conocemos muchas cosas del esoterismo, pero ahí entra la importancia de la inquietud, ¿no? De querer entender las cosas, no intelectualmente, sino conciencialmente, ¿no? Esa búsqueda, esa inquietud, tiene que ser conciencial, nos dice el maestro, ¿no? Y esa inquietud se puede absorber todas las dudas gracias a esforzarnos, por ejemplo, en salir en cuerpo astral, gracias a esforzarnos por vivir el día U, ¿no? Por tener mayor predisposición para poder vivir los 5 valores también, en fin, ¿no? Entonces, fundamentalmente las prácticas, el maestro nos dice, se debe hacer con el corazón, ¿no? Cualquier ejercicio, ya sea recalcando, ¿no? Reiterando, que sea de media hora, 20 minutos, 45 minutos, o sea de 5 minutos, si se hace con el corazón, entonces van a tener grandes resultados. Esa es la respuesta, María. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Tenemos otra pregunta. José Clavijo expresa, gracias Omar. ¿Existe límite de edad para vivir esta práctica de retrospección? Gracias, José, por tu pregunta. Bueno, el maestro, como nos lo menciona en el libro, él nos dice que no hay un límite. Tal vez el límite simplemente está en la razón, que debemos que aprender a romper esos límites del tiempo, de la edad, ¿no? Y también los perjuicios, ¿no? Que eso es normal en todos nosotros, ¿no? Pero poco a poco vamos rompiendo todos esos límites y vamos realizando nuestros ejercicios y prácticas, ¿no? De autorrecuerdo, de autoobservación, del IAU, ¿no? De retrospección, los ejercicios, la vivencia de los 5 valores, en fin. También tenemos una última pregunta. Cristian pregunta, ¿cómo se pronuncia el Raum Gaum alargando las vocales? Sí, como justamente lo escribió nuestro amigo Gustavo, un gran saludo para él y muchísimas gracias, de esa misma manera, ¿no? Y lo puedo repetir. Es de la siguiente forma.
Gaum. Es así como se debe repetir, amigo. Una pregunta más. ¿Esta práctica se tiene que hacer hablada o puede ser internamente que se pronuncie el mantra? No habría si de repente uno está en su habitación solo, lo puede hacer de una manera externa, ¿no? Y si de repente uno comparte la habitación con los hermanos o con algunas otras personas, para evitar alguna susceptibilidad de ellos e inclusive para por ahí la molestia, ¿no? Para evitar molestia, entonces también el maestro nos dice que lo podemos hacer internamente, ¿no? Entonces es eso, o sea, simplemente querer hacerlo, querer recordar, y si uno puede repetir externamente, magnífico que lo haga, y si no puede por cualquier circunstancia, entonces también lo puede hacer internamente.